Puede iniciar, Juanji. Bien, amados hermanos, estamos en la segunda mitad del siglo XVI y todavía estamos en el periodo de la Española. Esta segunda mitad es importante porque marca lo que más adelante conoceremos como la isla de Santo Domingo. Tenemos que explorar primero el periodo de las internacionales de esta segunda mitad de siglo, que podríamos comenzar desde 1520 hasta 1590. En lo internacional, recordemos que estamos en el cenit de la Reforma Protestante. Estamos viendo cómo los grupos de la Reforma Protestante y cómo los países que abrazaron la Reforma están teniendo auge, tanto social como económico. Y el mayor imperio que teníamos en la época, que era el Imperio Español, era un imperio férreamente católico que se opuso y tenía muchas y emprendió muchas campañas militares para tratar de desarraigar estos herejes que se estaban gestando en el imperio español en Europa. Por ello, el emperador Carlos V mantiene una política monopólica, impidiendo a las colonias que sostengan relaciones económicas entre ellas o con cualquier otro territorio que no pase primero por la administración española. Eso hace que todas las colonias estén sumidas en una especie de bloqueo económico que impidió su desarrollo. Unos años más adelante, cuando el rey Carlos V abandona el cargo por depresión y se interna en un convento, su hijo Felipe II continúa con esa política económica y entonces emprende una guerra contra los protestantes holandeses, que Holanda, dicho sea de paso, era uno de los países donde se comenzó a implementar el sistema capitalista. Y este grupo de todos los que conforman los Países Bajos comenzó a tener un desarrollo económico, militar, naval impresionante. Eso hizo que la corona española gastara un buen dinero y descuidara entonces su fuente de activos, que serían las colonias en América. Y así estuvieron las internacionales durante ese periodo, a grosso modo. A eso sumémosle una gran cantidad de invasiones a las colonias, saqueos y cuantas cosas más que veremos en detalle más adelante. En el ámbito social, dentro de la española, tenemos que el sábado 2 de noviembre se produjo un terremoto en las ciudades de Santiago y La Vega que las destruyó. De hecho, allí están las ruinas de Santiago Viejo. Eso marcó un desplazamiento de las poblaciones y tuvieron que iniciar desde cero la reconstrucción de esas ciudades que ya tenían y ya habían empezado una cierta actividad económica significativa. Otro punto importante en cuanto al urbanismo es que se termina el convento de San Francisco el 23 de julio de 1566. En el 66 también nosotros gozábamos de unas murallas construidas por el señor Antonelli. La familia Antonelli era conocida por sus grandes ingenieros y uno de ellos nos ayudó a tener fortificaciones por el señor Antonelli. Asimismo, también continuando en esa misma línea, en el año 1577, en el ámbito urbano, se terminan los trabajos de construcción del fuerte San Felipe en Puerto Plata.
Y eso es muy importante porque el fuerte San Felipe marcó un punto tanto naval como de sostén social y económico en el área de Puerto Plata. Más adelante en la historia veremos cómo las ciudades de la costa son de vital importancia en este periodo debido a la cantidad de contrabando que se volvió un renglón económico de la isla. De hecho, los contrabandistas y corsarios en esta mitad de siglo se manifestó de varias maneras, pero particularmente a través del contrabando y de los ataques armados. La política monopólica que ya hice mención forzaba a los habitantes de estas posesiones a comercializar de manera ilícita y por eso para el 1575 se convirtió en la base económica de los principales pueblos del norte. Por ende, la colonia española no solamente resultó afectada económicamente, sino que también reducía los ingresos de impuestos. Perdón, o sea, económicamente reducía sus impuestos, pero también ideológicamente los corsarios y piratas eran ingleses en su mayoría y traían entonces sus ideas protestantes. Por ejemplo, la banda del norte, que integraba los pueblos de Puerto Plata, Montecristi, Yaguana y Bajayá, estaban adoptando mentalidad protestante. A eso sumémosle también los ataques armados que se iniciaron de manera esporádica por allá por el siglo XVI. Entre los corsarios famosos de la época figuran Francois Leclerc, llamado también por los españoles Pie de Palo. Este señor cruzó el Atlántico en el 33, en el 1533, junto con 10 barcos de guerras, saqueó e incendió a los puertos antillanos. También tenemos a Jacques Sorés, también que era el lugarteniente del señor Leclerc o Pata de Palo. Este señor en el 55 incendió La Habana, eso provocó un gran revuelo y despertó el miedo de la española y también de la metrópoli en España. Este señor, el señor Sorés, realizó esta quema de la Habana solamente con 2 barcos y esto implicó que tanto Francia como Inglaterra comenzaran a elaborar planes de captura de las colonias en América. Y eso nos lleva también al problema económico que tuvo la isla. En este periodo es el que se comienza y se introduce en el año 1581 el cultivo de jengibre, puesto que hubo una decadencia en la industria azucarera y ya para el 1590 el hato ganadero se convierte en la mayor actividad económica. Veremos cómo, introducido el siglo XVI, del siglo XVII, incluso la industria ganadera es desplazada por el cultivo de jengibre. En el ambiente político, la invasión de nada más y nada menos que del corsario Francis Drake. Este señor invade la isla y captura la ciudad de Santo Domingo en el 1586. Él, entendiendo que la isla era rica, tenía muchos recursos, cosa que no era cierta, pide 200,000 ducados por el rescate. Eso era todo lo cuento del mundo, más 20 pesos. Pero la población, junto con todas las joyas y todo lo que pudo reunir, no llegó siquiera a los 25,000 ducados. Decepcionado por esto, el señor Drake quema la isla, quema los edificios
roba la campana de la iglesia y también la artillería de la fortaleza, la fuerza creo que se llamaba. Asimismo, al quemar los edificios, allí estaban el depósito de las pieles, y eso le dio un golpe económico a la isla sin precedentes. Sin precedentes. Creo que esto tuvo ciertos efectos también en el ámbito de la esclavitud. El desarrollo del hato ganadero a finales de la década, a finales del siglo XVI, benefició a los esclavos, puesto que la industria azucarera hacía una especie de esclavitud forzosa, mientras que el hato ganadero era una esclavitud patriarcal, donde los esclavos se convertían en parte de la familia. Los negros que trabajaban en los hatos y en las estancias, que más adelante veremos lo que eran las estancias, hacían actividades domésticas en las viviendas de sus amos. Las ciudades, los esclavos de jornal o alquiler, bajo el control directo del amo, se convertían incluso en mayordomos. El hato no proporcionaba a los esclavos la especialización en labores técnicas como ocurría en la industria azucarera, y esto permitió que muchos de ellos lograran incluso hasta su libertad. Los esclavos bajo el régimen tenían mayor libertad, y poco a poco fueron dedicándose a la montería, mientras que otros en menor cantidad continuaron laborando en los ingenios existentes en distintos lugares de la isla. Y así ocurrió la mitad del siglo XVI. Maestro, ¿puedo continuar entonces con la isla de Santo Domingo en el siglo XVII? Sí, claro. O si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, algún aporte. Puede continuar, Juan, y al final entonces le hacemos la pregunta. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok. Este es un poco más denso, por eso. Caray. Tómese su tiempo. Aquí estamos. Bien, el siglo XVII, un siglo importante. Los hechos ocurridos tienen aún vigencia en nuestro país hoy por hoy. Este siglo marcó el surgimiento y el desarrollo de dos sociedades culturalmente distintas, con idiomas distintos, y que aún todavía coexisten dentro de la isla. Se destruye la industria azucarera y el hato ganadero y se sustituye por la estancia, una especie de cultivo de cacao y de jengibre de poquísima rentabilidad, lo que lamentablemente económicamente sumió a la isla en una especie de inactividad económica que los historiadores llaman como la España boba. Aquí también se cambia el nombre de la isla y la parte oeste fue convertida en posesión francesa. Ese sería el resumen de todo lo que ocurrió dentro de este siglo. Veámoslos en detalle. El primer hito importante que vemos en este siglo son las devastaciones de Osorio. Como ya hemos visto, la parte costera de la isla estaba plagada de contrabando, piratas, prostitución y demás cuestiones y vejaciones que podríamos imaginar. Por ende, las devastaciones que van desde el 1605 al 1606, que es cuando se instaura, estas fueron ordenadas por Felipe III en
el día 6 de agosto del 1603, y en febrero del 1605, con la llegada de las tropas españolas, se partió hacia el noreste para la destrucción de los pueblos costeros de Bajayá, Montecristi, Puerto Plata y Yaguana. Una serie de dificultades, además de la tontería económica que esto resultaba, tuvieron enfrentamientos con los lugareños de esa zona, también enfrentamientos con los piratas, pero la fuerza militar que tenía el señor Antonio Osorio, quien fue el cabecilla y el ejecutor de esta tontería económica, tuvo sus implicaciones. Entre esas implicaciones tenemos que las devastaciones, pasamos de 17 ingenios de producción de azúcar, pasamos a tener solamente 12. Eso también implicó una reducción en la ganadería, puesto que en los enfrentamientos también el ganado sufría muertes. Eso también produjo rebeliones, cuatrerismo y la cincuentena, que era una especie de grupo paramilitar que se enfrentaba también a la autoridad. Más de 1/3 de la población murió de hambre. Y también tenemos el otorgamiento del situado. La isla entró en un receso económico tan grande que ni siquiera podía pagar el salario de los funcionarios. Entonces, el situado tuvieron que comenzar a enviar remesas de México para poder mantener el aparato gubernamental de la isla. Eso entonces nos introduce también en lo que fue la ocupación de la parte oeste y la Tortuga. Tras la expulsión de los franceses e ingleses por don Fabrique de Toledo en 1629 en San Cristóbal, huyeron hacia San Martín y otras zonas, tanto franceses como ingleses, a zonas despobladas. Allá, mientras cada quien elegía lo que bien le parecía hacer y a qué dedicarse, se escogían los trabajos como quien que tú quisieses. Y 3 grupos poblaron esta zona y sobre todo la isla Tortuga: bucaneros, filibusteros y los habitantes. Los bucaneros y los filibusteros eran piratas. Los bucaneros, que constituían la mayoría, recibieron ese nombre por la palabra bucán, que designa el proceso de curar tiras de carne ahumándolo sobre el fuego a fuego lento. El bucán era el lugar donde se ahumaba la carne. Las costumbres de estos hombres era cazar animales para vender sus cueros a los barcos que pasaban por la isla o por la Tortuga. Asimismo, preferían vivir al oeste de Santo Domingo y no en la Tortuga. La pequeña isla situada al norte y frecuentada por corsarios, filibusteros y contrabandistas, que más adelante también se convierte en un importante centro de comercio por su estratégica situación geográfica. A los bucaneros no les interesaba acumular riqueza. Estos gastaban el dinero en pólvora, armas de fuego, prostitutas y así por el estilo. Los bucaneros, durante su breve existencia, no más de unos 50 años, no tuvieron jefes ni autoridades. Esto ellos mismos no lo aceptaban. Se regían por una serie de costumbres y normas, pero no tenían ninguna organización ni ningún líder. Los filibusteros, por otra parte,
preferían estar y vivir en la isla La Tortuga. Ellos también se dedicaron a construir piraguas y balsas para hacerse a la mar y así asaltar embarcaciones, principalmente españolas. Estos piratas fueron confundidos con los bucaneros porque tenían costumbres similares en lo relativo a no aceptar gobernantes, pero los primeros, o sea, los filibusteros, a veces aprobaban y podían unirse a ciertas campañas militares o cuestiones bélicas, siempre y cuando sean por breve tiempo. Al contrario de los bucaneros, los filibusteros eran agresivos y robaban para su provecho personal. También distribuían los resultados y los asaltos de manera equitativa. Como ya dije, los filibusteros preferían estar en la zona de la isla Tortuga. También el corsario y el filibustero tuvieron características similares. Ambos eran experimentados navegantes y muy violentos. Sin embargo, el corsario robaba para su patria, mientras que el filibustero lo hacía para sí mismo. Hay un tercer grupo, que son los habitantes. Estos constituyeron un grupo que prefería asentarse y se dedicaban a la agricultura, los víveres, el tabaco. Entonces, estos recibieron el nombre al realizar las actividades estacionarias. Estos habitantes y bucaneros contaron con el decidido respaldo de los holandeses. Así, estos obtuvieron cueros, carnes y productos agrícolas para el desarrollo. También la promesa de los holandeses no solamente motivó a permanecer o la permanencia de estos grupos en la parte oeste de Santo Domingo, sino que la llegada de otros grupos se establecieron en la Tortuga y así hicieron una especie de sociedad en la isla Tortuga. De allí también tenemos que puntualizar que en el 1631, luego de que se apoderaron los ingleses procedentes de la isla de la Providencia, llegaron y dominaron la asociación que se había hecho en la isla Tortuga y designaron al capitán Anthony Hilton como gobernador de la isla La Tortuga. Otro punto importante, más adelante podríamos en la historia ver la invasión de Penn y Venables. La isla de Santo Domingo, o la Española hasta ese momento, aunque no tenía ninguna importancia económica, sí tenía una importancia militar. Por eso, el señor Oliver Cromwell envió 3,000 soldados bajo el mando de William Penn y el señor general Venables. Fueron 3,000 soldados, y mientras que la corona española, aunque estaba desentendida de la actividad económica, de nuevo, por la ubicación militar estratégica, envió al señor Bernardo Meneses. Este señor aprovechó la falta de experiencia militar de los hombres reclutados, como también la falta de liderazgo del señor William Penn, y que no se ponía de acuerdo con Venables sobre dónde hacer el desembarco y por dónde atacar. Así que en esa fecha que puntualizo ahí, el 26 del mes 5 de
del 1555 fue la decisión, la batalla decisiva. El 15 de mayo, déjeme un momentito, por favor, disculpe, el 26 de mayo del 1655 fue la batalla decisiva. Los ingleses se dirigieron a la ciudad de Santo Domingo para tomarla y como como llamamos a los vaqueros, como diera lugar, fueron a atacar sin ningún tipo de estrategia, solamente a atacar por atacar, mientras que cayeron en la celada que le puso Damián del Castillo, porque la estrategia del señor Bernardo Meneses fue hacer una especie de guerrilla y de invasiones pequeñas que fuesen minando las tropas del señor Penn y Venables. La derrota del señor Venables, de los ingleses, se debió a ciertos factores. Primero, el desembarco fue realizado lejos de la ciudad de Santo Domingo. Eso imposibilitó la ocupación. Segundo, como ya he puntualizado, había contradicciones entre el señor Penn y Venables de dónde hacer el desembarco. Y también las personas reclutadas no tenían experiencia ni disciplina militar. Y por si fuera poco, las autoridades se prepararon para enfrentar la invasión. Entonces, entre las consecuencias de la invasión puede citarse por lo menos la siguiente. La España pudo retener la colonia y los ingleses en su huida tomaron la isla de Jamaica, que era posesión de Española. Dicho eso, podemos introducirnos en el surgimiento de la colonia francesa. La isla Tortuga se convirtió en el centro o la manzana de la discordia. Invasiones frecuentes por parte de los españoles para expulsar a franceses e ingleses y volvían nuevamente los españoles al sentirse solos en la isla, volvían a la parte oeste y eso hacía que los piratas volviesen de nuevo, holandeses, franceses, y confluían allí. Tendríamos que esperar hasta el 6 de junio de 1655, donde Francia designa de manera oficial un gobernante en la isla Tortuga llamado Beltrán de Obregón. Este es considerado el fundador de la colonia francesa de Saint-Domingue, puesto que a partir del 1671 él emprendió la conquista de la parte oeste, logrando los indias monopolizar el comercio. Y allí entonces, por lo menos ya de manera oficial, la corona francesa puede reclamar la parte oeste de la isla. A eso podemos nosotros hacer como una especie de balance de los males que tuvieron en el siglo XVII. Primero, los males económicos, se sustituyó la caña de azúcar y el hato ganadero por el jengibre y el cacao, por la estancia. Los productos de la competencia, como los mexicanos y brasileños, nos tumbó el negocio. Asimismo, la falta de mano de obra y la negativa de la corona de enviar esclavos. Asimismo, la campaña militar de 1665 en contra de los negros sublevados en las tierras de Maniel. Estos ocuparon una amplia franja de terreno y actuaban libremente
por ende la mano de obra se vio afectada. El año del 1666, que fue el más terrible, se produjo plagas, epidemias de viruela, sarampión, disentería, mató a todos los negros prácticamente. Desastres naturales, huracanes en 1668, terremotos, un temporal que destruyó el 26 de septiembre del 1672 todas las yucas que se utilizaban para el casabe, el terremoto de 1673 destruyó las viviendas de la ciudad, incluyendo los conventos, las iglesias y los edificios públicos. Eso inició un proceso de ruralización. La gente prefirió irse al campo que comenzar en la ciudad. Y por último, de 1666 al 73, la economía entró en una etapa de subsistencia en el que el primer renglón de la producción era el casabe y el segundo, la cacería de las reses cimarronas. Solamente fue a partir del 73, desde el 75, que la situación económica empezó a normalizarse, puesto que las calamidades ocurridas fueron producto de la influencia astronómica. Estuvieron operando durante un ciclo de 7 años y se procedió, muchos de ellos, a cultivar cacao en pequeñas cantidades y así otros frutos menores, y por lo menos pudieron sobrevivir de manera con el comercio interno. De ahí entonces la división de la isla a través del Tratado de Ryswick, firmado el 20 de diciembre de 1697, un tratado firmado entre España, Francia, Holanda y Alemania que marcó la división de la isla, a España cederle la parte oeste a Francia. Y allí entonces es fundada, es ratificada la colonia de Saint-Domingue por la idea de la paz entre Francia y España, que en 1697 conllevó a la situación de tranquilidad que siempre ha estado sujeta en el plano internacional la isla. Así fue el periodo. Podríamos hacer un resumen breve de estos hechos. En 1617 se produce el terremoto que durante 40 días se hizo sentir en Santo Domingo, por lo que la Real Audiencia del Ayuntamiento declararon la Virgen de las Mercedes patrona de la ciudad y de la isla. En el 65, como recuerdo de las operaciones dirigidas por don Bernardino de Mies, conde de Peñalba, contra los ingleses, que presidía a Penn y Venables, se nombró la Puerta del Conde, el baluarte de San Genaro, que hizo levantar y que se encuentra en la calle Pablo Hincado, esquina El Conde, en el sector colonial de nuestra ciudad capital. Y en 1684 se fundaron los poblados de San Carlos, en las inmediaciones de Santo Domingo y Bánica, en la región sur del país. Eso fue el periodo del siglo XVII en nuestra historia. Preguntas. Bien, si tienen alguna pregunta para Juanji sobre el tema que acaba de exponer o algún aporte adicional, levanta la manita. Juanji, le voy a apagar el micrófono un momento. Juanji, tengo varias preguntas. Quisiera que me aclarara un poquito acerca del Tratado de Nimega. ¿Qué fue el Tratado de Nimega? Usted me citó el Tratado de Ryswick. Entonces, nos gustaría aclarar este punto sobre el Tratado de Nimega, que fue anterior al Tratado de Ryswick. Juanji, ¿me escuchó?
Varón, yo hablando aquí y este micrófono apagado. Eso sucede. Yo inspirado, varón. No, me Eh, imagino. en el 1678, el 20 de agosto, fue firmado el Tratado de Paz que puso fin a la guerra franco-neerlandesa. Luis XIV había invadido los Países Bajos y Guillermo de Orange, que a la fecha fue prácticamente el padre de la patria de los Países Bajos, un confeso protestante de la línea anabautista. Esta guerra le estaba consumiendo a Francia los recursos. Sin embargo, Orange apoyaba a España, sorprendentemente. Esto mostró la incapacidad de mantener el empuje de las armas francesas hasta que Inglaterra se vio obligada por la opinión pública inglesa a abandonar a Francia de sus planes de expansión. Entonces, Francia sí se ve sin el apoyo de Inglaterra, mientras que Inglaterra firma un tratado también, la firma la paz por separado con las Provincias Unidas, que sería Holanda o los Países Bajos. Entonces, como Francia se vio sin apoyo, la coalición del señor Orange contra Luis XIV se vio equilibrado y pudo resistir con eficacia las invasiones de Luis XIV. Eso lo obligó a comenzar las negociaciones de paz. Entonces, allí se firmaron los tratados de Nimega, en los que Luis XIV devolvió a España Cortrual, Oruende, Gante, Charlestoy. Incluso España entonces cedió a Francia el Franco Condado y diversas plazas de los Países Bajos españoles. También Países Bajos recuperó a Maastricht y así, y también obtuvo ventajas financieras y comerciales. ¿Cómo se relaciona el Tratado de Nimega con nuestra historia? Este tratado sirve de antesala para el tratado de Ryswick, que en esta isla entonces, como había una confluencia de españoles y de franceses, para mantener la paz internacional. ¿Qué otro punto? Muy bien. Otra pregunta, Juanji, respecto al Tratado de Nimega, Sí. que fue la paz entre estos dos países que tenían pues décadas luchando en Europa, y eso se vino a reflejar aquí en el nuevo continente, en el descubrimiento. Respecto al Tratado de Nimega, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias de este para la isla de Santo Domingo? Bueno, como ya había mencionado, el Tratado de Nimega sirvió de antesala para el Tratado de Ryswick. También hizo que Francia se interesase en buscar más dinero y le puso atención a lo que podría sacar con la colonia de Saint-Domingue, que se convirtió en la colonia más rica de la historia. No había un metro cuadrado que no produciese de azúcar. Muy bien, añadiendo algunas informaciones respecto a las consecuencias. Una de ellas fue que en 1680 los gobernadores Paguán VI, sucesor de Obregón, y don Francisco Sandoval de Castillo, de la colonia española específicamente, acordaron fijar provisionalmente los primeros límites fronterizos de la isla, designado el río Rebú, el área donde queda actualmente Guayubín por el norte, y el río Neiva por el sur.
Es decir, que acordaron esta parte y este tratado pues desató lo que fue la división de la Disculpe, isla, los eh, límites. disculpe, profe, me entró una llamada. Sí, pues bien, le decía, además de que ellos se interesaron en las posibilidades económicas también, esto marcó los límites de la división de la isla. Bien, decía, parece que usted no escuchó porque le entró esa llamada. Bien, decía que el Tratado de Nimega tuvo dos consecuencias en sí, ya que estas dos potencias europeas hicieron la paz, pero de este lado del continente americano todavía había lucha entre las colonias establecidas en la isla. Entonces, en primer lugar es que los conflictos bélicos que tuvieron estas dos colonias, pues menguó en cierta medida, en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, a partir de 1680, los gobernadores Pauansey, sucesor de Obregón, y don Francisco Sandoval y Castillo, de la colonia española, acordaron lo que fue fijar los límites fronterizos, partiendo desde el nombre que le llaman Rebú, que actualmente es Guayubín por el norte y el río Neiva por el sur. Entonces, las consecuencias fueron que al ser establecidas dos colonias, pues decidieron establecer un límite de territorio entre ambas colonias, a pesar de que para Europa todo quedó bien, pero aquí todavía existían diferentes intereses por el nuevo mundo y por las riquezas que tenían. Muy bien, Juanji. Si tienen alguna otra pregunta para el señor Juanji. Juanji, usted tenía en la diapositiva Sí, dígame. una información que creo que se omitió. No sé si fue una omisión de la vista. Entiendo que sí, porque creo que pasó casi a la segunda mitad del siglo XVII, o más bien casi la segunda mitad, por ahí, por el 30, 1630. Pero hay una información importante que son las devastaciones de Osorio. Eso Sí, está al inicio, cuando usted estuvo iniciando. ¿Me podría explicar un poquito de las devastaciones de Osorio? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué generó esas devastaciones? ¿Y a qué se ok. refiere históricamente? Las devastaciones de Osorio marcan un hito económico, intentando eliminar el comercio clandestino que se daba en la zona costera. El emperador Felipe III ordena, luego de eso haberse discutido ampliamente por las implicaciones que tendrían las implicaciones económicas, pero aún así él decidió en el 1603 desbastar toda la zona, destruir toda la zona costera para acabar con el comercio clandestino o el contrabando. Para ello fue designado el señor Antonio Osorio y recibió en 1605 la llegada de tropas españolas. Y este partió hacia el norte, destruyó las provincias o en ese momento las zonas de Montecristi, Bajayá, Puerto Plata y Yaguana. Eso hizo que tanto piratas, bucaneros o ingleses y franceses comenzasen a buscar otros poblados. Y así es cuando llegan a la isla Tortuga, pero eso es más adelante. Las devastaciones de Osorio se procedió no solamente a la expulsión, sino también a la destrucción de esos asentamientos. Esto hizo que el comercio que tenían en esa zona fuese destruido y sumió a la isla en una debacle económica que solamente fue a empeorar. Los ingenios, de 17 ingenios que tenían, se redujo a 12.
se redujo la ganadería, se iniciaron una serie de rebeliones, el cuaterismo, que es la caza furtiva de ganado, y la cincuentena, que es una especie de grupos paramilitares que atacaban también y vivían a la par de la ley. Un tercio de la población murió de hambre y eso hizo que ni siquiera la isla produjese suficiente dinero para pagar a los funcionarios y tuvieron que enviar dinero, remesas de México. Importante constatar también que el problema del contrabando no era solamente económico, sino también ideológico. Hay registros de que hubo una quema de Biblias luteranas durante las devastaciones de Osorio, puesto que los piratas eran de corte protestante y esas ideas protestantes ya habían comenzado a llegar a esas zonas y eso fue un incentivo a las devastaciones de Osorio. Muy bien, excelente, Juanji. Me voy a tomar la libertad de hacerle 2 preguntas más ya para terminar. Que estamos en eso. Sí, a manera de sintetizar el contenido y tomar ideas que son importantes. En ese sentido, me gustaría que nos resaltara un poquito cómo ocurre el surgimiento de la colonia francesa aquí en la isla de Santo Domingo. Bien, Beltrán de Obregón es el que se considera como el fundador de la colonia francesa de Saint Domingue, puesto que aunque anteriormente tanto la isla Tortuga como la parte oeste era como una especie de tierra de nadie, donde habitaban franceses, ingleses y donde constantemente había invasiones de los españoles invasiones no, ataques de los españoles, los expulsaban de la isla Tortuga, pero no se asentaban allí puesto que se sentían desolados, se sentían solos y volvían nuevamente a la parte española de la isla. En ese vaivén, entonces el señor Beltrán de Obregón, a partir del 1671, emprende la conquista de la parte oeste y logra que los habitantes reconozcan el derecho de la Compañía Francesa de las Indias Occidentales de monopolizar el comercio. A partir de allí, comienza ya a tenerse de manera oficial la isla de Saint-Domingue en la parte oeste. Muy bien. Entonces la creación de la colonia francesa más bien se debe a un descuido de los españoles de no querer permanecer en esas regiones e irse más al centro de la isla y descuidar esa área. También lo mismo con la isla de la Tortuga, como usted decía, que retornaban después de ciertos viajes, pues se sentían pues aislados de los demás españoles y entonces estos lugares quedaron vacíos, preparados para la conquista de los franceses. Es así. Muy bien. Para terminar, Juanji, la última pregunta sería, me gustaría que solamente nos citara los males que afectaron a la isla de Santo Domingo durante este periodo del siglo XVII. Hubieron males económicos y males de desastres naturales. Por las devastaciones se sustituyó la caña y azúcar y el hato ganadero por la estancia, que es una especie de cultivo o de pequeña parcela donde se cultiva jengibre y cacao. Que eso nada más sirve para hacer gaviao, como dicen los viejos. Ustedes saben que el gaviao es un chocolate en el cual se le echa jengibre. Entonces nada más sirve para eso. Y eso apenas servía para el consumo interno. También hubo falta de mano de obra, tanto por las rebeliones como por la muerte de hombres. A eso sumémosle las plagas, los desastres naturales
Estamos hablando de terremotos que ocurrieron y destruyeron los edificios de la ciudad, tempestades que destruyeron los cultivos de yuca, plagas de viruelas, enfermedades, disentería, que mataron casi a todos los negros. Eso hizo que se entrase en un proceso de ruralización. Se abandonó la ciudad para ir al campo y comenzar a cosechar la estancia. Y por último, de 1666 a 1673, la economía entró en una etapa de subsistencia. O sea que solamente sobrevivía con el comercio interno y necesitaba de la injerencia o de las remesas que enviaban desde México para el pago de los oficiales y mantener cierto estatus de gobernabilidad, el pago de los soldados, el pago del pago de los oficiales que se mantenían, venían desde las remesas de México. Muy bien, excelente, Juanji. Si los compañeros tienen algún comentario. Entonces, Juanji, muchas felicitaciones por su tema y más bien por el dominio del mismo y por responder cada una de las preguntas que se le realizó. Estudió bien el tema, lo sintetizó y muchas felicidades. Para mí siempre es un placer en su clase, varón. Me gusta mucho. Usted me inspira. Excelente, excelente. Debemos hacer todo, inspirar a los demás al estudio, a la investigación. Bien, entonces le decía que vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte. Si Dios lo permite, ya la próxima semana tendremos el siguiente tema. La isla de Santo Domingo en el siglo XVIII. Pues bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas bendiciones y buen fin de semana para todos.